Un Audi negro se detuvo frente a la residencia a eso de las 6 de la tarde. Ricardo Alcántara se bajó del auto con el celular pegado a la oreja. Hablando de cifras, estrategias, inversiones. Siempre hablando de trabajo. Siempre. Tenía 42 años, pero aparentaba más. Las ojeras profundas, el cabello comenzando a platearse en las sienes, los hombros cargados con el peso de un imperio que él mismo había levantado. Era el director general de Tecnosol, una de las empresas de tecnología más grandes del país. Tenía 3.000 empleados, oficinas en 5 ciudades y una fortuna que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Pero también tenía algo más, algo que todo el dinero del mundo no podía arreglar. Un hijo que no hablaba. Ricardo entró a la residencia. Era una casa enorme. 8 habitaciones, alberca, jardín, sala de cine. Todo lo que el dinero podía comprar. Pero se sentía vacía. Se sentía fría. Se sentía como una tumba elegante. Desde que Sofía murió, hace 3 años, la casa había perdido su alma. Ya no había risas, ya no había música, ya no había vida, solo silencio. Y los gritos de Toñito cuando tenía sus crisis. Ricardo subió las escaleras hacia el cuarto de su hijo. Se detuvo frente a la puerta. Escuchó. Silencio. Eso era bueno. Significaba que no estaba en crisis. Significaba que la niñera había logrado calmarlo. La niñera. Ricardo suspiró. Era la 15ª niñera en 3 años. Había perdido la cuenta de cuántas habían renunciado, cuántas habían huido llorando, cuántas simplemente no habían vuelto al día siguiente. Cuidar a Toñito no era fácil. Nada con Toñito era fácil. Ricardo abrió la puerta del cuarto. Toñito estaba sentado en el piso, mirando la pared. Tenía 5 años, cabello castaño como su madre, y ojos grandes que parecían ver cosas que nadie más podía ver. No volteó cuando su padre entró. Nunca volteaba. «Hola, hijo», dijo Ricardo con una voz que intentaba ser alegre, pero sonaba cansada. Toñito no respondió. Nunca respondía. Ricardo se acercó y se arrodilló junto a él. «¿Cómo estuvo tu día?» Silencio. «¿La terapeuta vino hoy?» Silencio. Ricardo miró a su alrededor. La habitación estaba llena de juguetes caros, legos, carritos, muñecas, rompecabezas. Todo lo que un niño podía querer. Pero Toñito no jugaba con nada de eso. Solo miraba la pared, o las luces, o sus propias manos moviéndose frente a sus ojos. Ricardo sintió el familiar nudo en la garganta, el nudo que sentía cada vez que veía a su hijo, el nudo de la culpa, el nudo de la impotencia, el nudo del fracaso. Había gastado millones en los mejores médicos, los mejores terapeutas, los mejores tratamientos, y nada había funcionado. Toñito seguía sin hablar, sin mirar a los ojos, sin responder cuando lo llamaban. Seguía atrapado en su propio mundo, un mundo al que Ricardo no podía entrar. «Te quiero, hijo», susurró Ricardo, acariciando el cabello del niño. Toñito no reaccionó. Como si su padre no existiera. Como si estuviera completamente solo en esa habitación llena de juguetes que nunca usaba. Ricardo se levantó y salió del cuarto. No podía quedarse más tiempo. No podía soportar ver a su hijo así. Bajó las escaleras y fue directo a su oficina. Tenía trabajo que hacer. Siempre había trabajo que hacer. El trabajo era fácil. El trabajo tenía soluciones.
El trabajo no lo miraba con ojos vacíos que no lo reconocían. Se sentó frente a su computadora y abrió los correos. 123 mensajes nuevos. Perfecto. Algo que mantuviera su mente ocupada. Algo que lo alejara del dolor de no poder conectar con su propio hijo. La historia de Toñito era trágica. Como muchas historias de familias rotas, Sofía, su madre, había muerto cuando él tenía 2 años. Accidente de auto, una noche lluviosa, un conductor ebrio, y en un segundo, todo había terminado. Ricardo había estado en una reunión cuando recibió la llamada. Señor Alcántara, hubo un accidente. Su esposa está en el hospital. Había corrido. Había manejado como loco por las calles mojadas. Había llegado al hospital con el corazón en la garganta, pero era demasiado tarde. Sofía ya se había ido. Lo único que le quedaba era Toñito, un niño de 2 años que lloraba llamando a una mamá que nunca iba a volver. Al principio, Ricardo pensó que Toñito simplemente estaba en duelo, que era normal que un niño se retrajera después de perder a su madre, que con el tiempo se recuperaría. Pero el tiempo pasó y Toñito no se recuperó. Al contrario, empeoró. Dejó de hablar, dejó de mirar a los ojos. Empezó a tener crisis violentas donde gritaba durante horas sin parar. Ricardo lo llevó a los mejores pediatras y entonces llegó el diagnóstico. Trastorno del espectro autista, severo, con componente no verbal. Ricardo escuchó las palabras del médico como si vinieran de muy lejos. Autismo. Su hijo tenía autismo. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Qué puedo hacer? El médico lo miró con una mezcla de compasión y profesionalismo. Significa que Toñito percibe el mundo de manera diferente. Señor Alcántara, su cerebro procesa la información de otra forma. No es que no quiera comunicarse, es que no puede hacerlo de la manera convencional. Pero hay tratamiento, ¿verdad? ¿Hay algo que se pueda hacer? Hay terapias de desarrollo, de lenguaje y de conducta. Pueden ayudar a mejorar sus habilidades. Pero debo ser honesto con usted. El autismo no tiene cura. Es algo con lo que vivirá toda su vida. Ricardo había salido del consultorio aturdido. Autismo. Su hijo tenía autismo. Y no había nada que él pudiera hacer para arreglarlo. Los siguientes 3 años fueron un infierno. Ricardo contrató a los mejores especialistas. Terapeutas de $1,000 la hora. Programas experimentales. Tratamientos alternativos. Todo lo que el dinero podía comprar, pero nada funcionaba. Toñito seguía sin hablar, seguía teniendo crisis, seguía mirando al vacío como si el mundo no existiera. Y Ricardo seguía sin poder conectar con él. No sabía cómo hacerlo. No sabía cómo llegar a ese niño que parecía vivir en otro planeta. Cada vez que intentaba abrazarlo, Toñito se ponía rígido y gritaba. Cada vez que intentaba jugar con él, Toñito lo ignoraba completamente. Cada vez que intentaba hablarle, Toñito miraba a través de él como si fuera transparente. Ricardo empezó a pasar más tiempo en la oficina, no porque no amara a su hijo, lo amaba con toda su alma, pero no sabía cómo demostrárselo. Y el rechazo constante, la falta de conexión, la sensación de ser un extraño en la vida de su propio hijo, era demasiado doloroso. Era más fácil trabajar, era más fácil perderse en números y gráficos y reuniones interminables. Era más fácil fingir que todo estaba bien. Mientras tanto, las niñeras iban y venían, como hojas en el viento.
La primera duró 6 meses. Renunció después de que Toñito la mordió, durante una crisis. Una mordida de campeón. La segunda duró 3 meses. Se fue llorando, diciendo que no podía soportar los gritos. ¡Ay, nanita! La tercera, la cuarta, la quinta. Ninguna duraba más de unas semanas. Eran de usar y tirar. Algunas eran incompetentes, ni para calentar el asiento. Otras simplemente no estaban preparadas para las necesidades de un niño con autismo severo. Era mucho para ellas. Y Fernando, desesperado, seguía buscando. Como aguja en un pajar, seguía gastando fortunas en agencias de niñeras de élite. Un verdadero despilfarro. Seguía esperando encontrar a alguien que pudiera cuidar a su hijo. Alguien de verdad. Alguien que no se rindiera. Un roble, no una ramita. Alguien que pudiera hacer lo que él no podía. El milagro que necesitaba, conectar con Toñito. La conexión perdida. Fue entonces cuando llegó Mariana, como un rayo de esperanza. Mariana Vasconcelos tenía 38 años y era una de las terapeutas conductuales más respetadas del país. Una eminencia. Había estudiado en las mejores universidades. De Harvard a la UNAM, tenía doctorados, certificaciones, reconocimientos, un currículum que asustaba. Había trabajado con cientos de niños con autismo, una verdadera experta, y tenía un método. Su gran arma, el método Vasconcelos, lo llamaba. Un programa intensivo de terapia conductual, basado en refuerzos positivos y negativos, rutinas estrictas y estimulación controlada. Un manual de instrucciones. Fernando la contrató sin dudarlo. A ojos cerrados, si alguien podía ayudar a Toñito, era ella, la última esperanza. Mariana llegó a la residencia un lunes por la mañana, puntual como reloj suizo. Era una mujer alta, delgada, con cabello rubio recogido en un moño impecable. Un look de revista. Usaba ropa de diseñador, de las boutiques de Polanco, y cargaba un maletín de cuero italiano lleno de materiales didácticos. Su arsenal. «Señor Alcántara», dijo estrechando su mano con firmeza, «estoy lista para comenzar. Manos a la obra. Gracias por venir, doctora. No sé que su tiempo es valioso. Un tesoro. Todo tiempo invertido en un niño es valioso, señor Alcántara. Ahora, necesito ver al paciente. Al grano». Fernando la llevó al cuarto de Toñito, a la guarida del león. El niño estaba sentado en su lugar habitual, mirando la pared, en su mundo. Mariana lo observó durante un largo momento, tomando notas en una tableta, analizando cada detalle. ¿Cuántas horas al día pasa así? La pregunta clave, muchas, a veces todo el día, una eternidad. ¿Y las crisis? ¿Con qué frecuencia ocurren? El talón de Aquiles, casi todos los días, a veces varias veces al día. Un infierno. Mariana asintió, procesando la información. Voy a implementar mi programa inmediatamente. Necesito que me dé acceso completo a la rutina del niño, horarios de comida, sueño, baño, todo, control total. Lo que necesite, doctora, carta blanca, y necesito que despida a la niñera actual. Una decisión difícil. Fernando frunció el ceño, confundido. ¿Qué niñera? No tenemos niñera ahora mismo. La última renunció hace 2 semanas. Un espejismo. Mariana lo miró sorprendida, atónita. Entonces, ¿quién cuida al niño cuando usted trabaja? La gran pregunta. Fernando bajó la mirada. Avergonzado, las empleadas de la casa se turnan. Un parche, eso es inaceptable, señor Alcántara. Un niño con las necesidades de Toñito requiere atención especializada
las 24 horas. Una bomba. Lo sé. Estoy buscando a alguien, pero no es fácil encontrar. Una odisea. Yo me encargo. Tengo contactos en varias agencias. Le conseguiré a alguien capacitado. La salvación. Gracias, doctora. Un alivio. Mariana volvió a mirar a Toñito. Con determinación. Vamos a sacarlo de ese mundo, señor Alcántara. Se lo prometo. Una promesa solemne. Fernando quiso creerle. Con todas sus fuerzas, desesperadamente quiso creerle. Como un náufrago se aferra a una tabla, pero ya había escuchado esas promesas antes, 1000 veces, y todas habían terminado en decepción, en la más amarga decepción, una semana después. Mariana presentó a la nueva niñera. El nuevo fichaje. Fernando estaba en su oficina cuando su asistente le avisó que la doctora Vasconcelos había llegado con la candidata. El momento de la verdad. Bajó a la sala esperando ver a una mujer joven, profesional, con credenciales impecables. El perfil ideal. Lo que vio lo dejó desconcertado, en shock. Era una mujer negra, ébano puro, gorda, de buen corazón, con el cabello canoso recogido en un pañuelo colorido, un arco iris en la cabeza. Debía tener al menos 65 años. Una vida entera. Usaba un vestido sencillo de flores y zapatos cómodos. Práctica ante todo. No parecía una niñera de élite. Para nada. Parecía la abuela de alguien. El abrazo de la abuela. Señor Alcántara, dijo Mariana con un tono que sugería que ella tampoco estaba muy convencida. Le presento a Gloria Santos. Es la única candidata que la agencia pudo conseguir con disponibilidad inmediata. La última opción. La mujer dio un paso adelante y extendió su mano con una sonrisa cálida. Un sol. Mucho gusto, señor. Puede llamarme Gloriña. Todo el mundo me llama así. Cercanía y cariño. Fernando estrechó su mano, todavía confundido. Perplejo. Mucho gusto, señora Gloria. ¿Tiene experiencia con niños especiales? La pregunta crucial. Gloriña asintió. Con sabiduría. Fui profesora de educación especial durante 30 años, señor. Me jubilé hace 5, pero extraño a los niños. Por eso empecé a trabajar como niñera. Vocación pura, 30 años, pensó Fernando. Una vida dedicada a ello. Eso era algo, un gran aval. Y ha trabajado con niños autistas antes. El factor decisivo. Muchos, señor, cada uno diferente. Cada uno especial a su manera. Aceptación y respeto. Mariana intervino, marcando territorio. Debo advertirle, señor Alcántara, que la señora Gloria no tiene certificaciones formales en terapia conductual. Sus métodos son tradicionales. Un toque de advertencia. Gloriña sonrió sin ofenderse. Con serenidad. Mis métodos son los que funcionan, doctora. Cada niño es diferente. Lo que funciona con uno no funciona con otro. Hay que escuchar al niño para saber qué necesita. Intuición y empatía. Mariana apretó los labios, en desacuerdo. Con todo respeto, señora Gloria, la ciencia tiene protocolos probados que... La razón contra el instinto. La ciencia es maravillosa, doctora. Pero los niños no son experimentos de laboratorio. Son personitas que necesitan amor y paciencia. El corazón habla más fuerte. Fernando observó el intercambio con interés. Como un espectador en un ring. Había algo en Gloriña que le inspiraba confianza. Una luz, algo en su sonrisa. Un bálsamo en su voz tranquila. Una melodía. En la manera en que hablaba de los niños, con verdadera pasión. Quiero conocer a Toñito, dijo Gloriña.
¿Puedo verlo? El momento de la verdad. Fernando asintió. Rendido. Claro, venga conmigo. El camino a la esperanza la llevó al cuarto de Toñito, al santuario del silencio. El niño estaba en su lugar habitual, mirando la pared, en su burbuja. Gloriña se detuvo en la puerta y lo observó durante un largo momento. Conectando almas. No entró, respetando su espacio. No habló. Escuchando con el corazón, solo miró. Con amor incondicional, Fernando estaba a punto de decir algo cuando Gloriña levantó la mano, pidiéndole silencio. Momento sagrado. Se quedó ahí, inmóvil, durante casi 5 minutos. Una eternidad. Después, muy despacio, entró al cuarto. Con suavidad, se sentó en el piso, a unos metros de Toñito, sin mirarlo directamente, sin invadir, y empezó a tararear. Una nana, una melodía suave, simple, una canción de cuna que Fernando no reconoció, un idioma universal. Toñito no reaccionó, impasible, pero tampoco gritó. Una victoria. Gloriña siguió tarareando, con perseverancia, minuto tras minuto, sin rendirse, y entonces algo increíble pasó. Un milagro. Toñito movió la cabeza. Un pequeño gesto, solo un poco, casi imperceptiblemente, casi invisible, pero la movió, rompiendo la barrera hacia Gloriña. La conexión se establece. Fernando contuvo la respiración. Sin aliento, Gloriña siguió tarareando como si nada hubiera pasado, con naturalidad. Pero Fernando vio la pequeña sonrisa en sus labios, un destello de alegría. Ella lo había notado también, compartiendo el milagro después de 10 minutos. Gloriña se levantó silenciosamente y salió del cuarto, en puntillas. ¿Qué fue eso?, preguntó Fernando en voz baja, con asombro. Gloriña lo miró con ojos sabios, llenos de experiencia. Eso, señor Fernando, fue el primer paso. Su hijo reacciona a la música. No sé por qué, pero lo hace. Y eso es algo con lo que puedo trabajar. La llave maestra. ¿Usted cree que puede ayudarlo? La pregunta del millón. Gloriña sonrió, con esperanza. No voy a prometerle milagros, señor, pero voy a intentarlo, con todo mi corazón. Una promesa de amor. Fernando la miró. Esta mujer no tenía doctorados ni certificaciones elegantes. No vestía ropa de diseñador ni cargaba maletines de cuero italiano. Pero había logrado algo que nadie había logrado en 3 años. Había hecho que Toñito volteara a verla. «Está contratada», dijo Fernando. «¿Cuándo puede empezar?» Gloriña sonrió. «Ahora mismo, señor, ahora mismo». Y así empezó todo. Los primeros días fueron de observación. Gloriña no intentó forzar nada, no intentó hacer que Toñito hablara, ni la mirara, ni jugara con los juguetes. Solo se sentaba cerca de él y tarareaba diferentes melodías, canciones de cuna, canciones infantiles, a veces solo notas sueltas, improvisadas, y observaba. Observaba cómo Toñito reaccionaba a cada sonido, cómo su cuerpo se tensaba con ciertos tonos y se relajaba con otros, cómo sus dedos se movían al ritmo de ciertas melodías. Gloriña había aprendido algo en sus 30 años de experiencia. Los niños siempre te dicen lo que necesitan. Solo hay que saber escuchar. Y Toñito le estaba diciendo algo muy claro. Le estaba diciendo que la música era su puerta, la puerta a su mundo. Después de una semana, Gloriña fue a hablar con Fernando. Lo encontró en su oficina, como siempre, rodeado de papeles y pantallas. «Señor Fernando,
¿Puedo hablar con usted un momento? Fernando levantó la vista, sorprendido. No estaba acostumbrado a que las niñeras lo buscaran. Claro, Gloriña. Pase. ¿Qué necesita? Gloriña se sentó frente a él. Necesito comprar algunas cosas para Toñito. ¿Qué tipo de cosas? Instrumentos musicales, simples, un pandero, un tamborcito, unas maracas, tal vez un xilófono pequeño. Fernando frunció el ceño. ¿Instrumentos musicales? ¿Para qué? Gloriña sonrió. Su hijo tiene oído musical, señor Fernando. Reacciona a la música de una manera que no reacciona a nada más. Creo que podemos usar eso para comunicarnos con él. Fernando se quedó pensativo. Los otros terapeutas nunca mencionaron nada de eso. Con todo respeto, señor, los otros terapeutas estaban tan ocupados aplicando sus métodos que no se detuvieron a observar al niño. Yo sí lo hice, y lo que vi me dice que la música es la clave. Fernando la miró. Había algo en la convicción de Gloriña que lo hacía querer creerle. Está bien, dijo finalmente. Compre lo que necesite. Dígale a mi asistente que le dé una tarjeta de la empresa. Gracias, señor Fernando. No se va a arrepentir. Gloriña se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Señor Fernando, una cosa más. Sí, a veces los milagros toman tiempo. No espere resultados inmediatos, pero están llegando. Se lo prometo. Y salió. Fernando se quedó mirando la puerta cerrada. Milagros. Hacía mucho tiempo que había dejado de creer en milagros, pero tal vez, solo tal vez, estaba equivocado. Al día siguiente, Gloriña llegó con una bolsa llena de instrumentos. Había comprado un pandero colorido, un tambor pequeño con dibujos de animales, unas maracas rojas, un xilófono de madera y varios cascabeles. Los llevó al cuarto de Toñito y los puso en el piso, formando un semicírculo. Toñito estaba en su lugar habitual, mirando la pared. Gloriña se sentó en el centro del semicírculo y tomó el pandero. «Buenos días, mi niño», dijo suavemente. «Hoy vamos a hacer música». Empezó a tocar el pandero, un ritmo simple, constante, hipnótico. Tum, tum, tum. Toñito no reaccionó. Gloriña siguió tocando. Tum, tum, tum. 5 minutos, 10 minutos. Y entonces, Toñito movió los dedos, solo un poco. Al ritmo del pandero, tum, tum, tum. Gloriña sonrió sin dejar de tocar. «Eso es, mi niño. Siente la música. Está bien sentir la música». Siguió tocando durante media hora. Toñito no hizo nada más, pero tampoco gritó. No tuvo una crisis. No se alejó. Era un comienzo. Los días siguientes, Gloriña estableció una rutina. Cada mañana, después del desayuno, llevaba a Toñito a su cuarto y hacía una sesión de música. Empezaba siempre con el pandero, el ritmo constante que parecía calmar al niño. Después, introducía otros instrumentos, el tambor, las maracas, el xilófono, y cantaba canciones simples, con letras repetitivas, con melodías que se quedaban en la mente. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás, en el cielo y en el mar, un diamante de verdad. Toñito no cantaba, no hablaba, pero escuchaba. Gloriña podía verlo en sus ojos, en la forma en que su cuerpo se relajaba, en los pequeños movimientos de sus manos. El niño estaba ahí dentro, esperando a que alguien encontrara la forma de sacarlo. 2 semanas después, pasó algo increíble. Gloriña estaba cantando como siempre. La canción de la estrellita, la favorita de Toñito, había notado.
Estrellita, ¿dónde estás? Y entonces Toñito abrió la boca. No salió ninguna palabra, pero salió un sonido. La, una sola sílaba. Un intento de imitar la melodía. Gloriña casi dejó de cantar de la impresión, pero se contuvo. No podía asustar al niño, no podía hacer un escándalo. Siguió cantando como si nada hubiera pasado. Me pregunto, ¿qué serás? La. Toñito estaba intentando cantar. Gloriña sintió lágrimas en los ojos, pero siguió. En el cielo y en el mar, la. Por primera vez en 3 años, Toñito estaba emitiendo sonidos con propósito. No era hablar, todavía no. Pero era comunicarse. Era un milagro, un pequeño, hermoso milagro. Gloriña terminó la canción con el corazón latiendo a 1000 por hora. Muy bien, mi niño, dijo con voz temblorosa. Muy bien. Toñito la miró. Por primera vez, la miró directamente a los ojos, solo por un segundo, pero lo hizo. Y Gloriña supo que habían cruzado una barrera que todos los expertos habían dicho que era imposible de cruzar. Esa noche, Gloriña quiso contarle a Fernando lo que había pasado, pero Fernando no estaba. Tenía una cena de negocios. Llegó a las 11 de la noche, cuando Toñito ya estaba dormido. Gloriña lo esperó en la sala. Señor Fernando, tengo buenas noticias. Fernando la miró con ojos cansados. ¿Qué pasó? Toñito hizo sonidos hoy. Intentó cantar conmigo. Fernando se quedó inmóvil. ¿Cantar? Bueno, no exactamente cantar, pero emitió sonidos con la melodía. Es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Fernando asintió lentamente. La primera vez. Nunca había hecho ningún sonido que no fuera gritar. Gloriña sonrió. Es un avance, señor. Pequeño, pero significativo. El niño está respondiendo a la música. Creo que podemos usar eso para ayudarlo a comunicarse. Fernando se sentó en el sofá como si las piernas le fallaran. ¿De verdad cree que puede funcionar? No lo creo, señor. Lo sé. Su hijo tiene algo especial. Tiene oído. Tiene ritmo. Solo necesitaba que alguien le diera la herramienta correcta. Fernando se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de la frustración. Llevo 3 años intentando conectar con él. 3 años. Y nunca pude. Sofía se sentó a su lado, ofreciéndole un consuelo silencioso. No es culpa suya, señor Alcántara. El autismo es complicado. Cada niño es diferente. Y a veces, como padres, estamos demasiado cerca para ver lo que necesitan de verdad. Pero usted lo vio. En una semana, usted vio lo que yo no pude ver en 3 años. Porque yo no estaba buscando lo que estaba mal. Estaba buscando lo que estaba bien. Y lo que está bien en Toñito es su oído. Su sensibilidad a la música. Eso es un regalo, señor. No una discapacidad. Fernando la miró con ojos húmedos, llenos de gratitud. Gracias, Sofía. Gracias por no rendirte con mi hijo. Nunca me rindo con los niños, señor Alcántara. Nunca. Se quedaron en silencio un momento y compartiendo la emoción del momento. Después, Fernando se levantó con una determinación renovada. Mañana quiero ver una sesión. Quiero ver lo que hace con él. Sofía asintió con una sonrisa suave. Será un placer, señor. Pero tiene que prometerme algo. ¿Qué? Que va a quedarse callado, que no va a intervenir, que solo va a observar. Los niños sienten cuando hay tensión. Si usted está nervioso, Toñito lo va a sentir y se va a cerrar.
Fernando asintió con seriedad. Lo prometo. Bien. Entonces lo veo mañana a las 9 en punto. Fernando subió a su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, se acostó con algo parecido a la esperanza. A la mañana siguiente, Fernando llegó al cuarto de Toñito a las 9 en punto. Sofía ya estaba ahí, con los instrumentos dispuestos en el piso, listos para la magia. Toñito estaba sentado en su lugar, mirando las maracas con curiosidad infantil. «Buenos días, señor Alcántara», dijo Sofía en voz baja, casi un susurro. «Siéntese ahí, en la esquina. Y recuerde, solo observar». Fernando asintió y se sentó en silencio, conteniendo la respiración. Sofía se acomodó frente a Toñito y tomó el pandero. «Buenos días, mi niño. ¿Vamos a cantar?» Empezó a tocar el ritmo familiar, un ritmo suave y reconfortante. Tum, tum, tum. Toñito la miró, no a los ojos, pero en su dirección general, lo cual ya era un gran avance. Fernando contuvo la respiración, sintiendo un nudo en la garganta. Sofía empezó a cantar con una voz dulce y melódica. «Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás». Y entonces pasó. Toñito estaba haciendo sonidos, intentando seguir la melodía, aunque fuera a su manera. Fernando sintió que el corazón se le detenía. Su hijo estaba cantando. No eran palabras, eran solo sonidos, pero eran sonidos con propósito, sonidos que seguían un patrón. Era lo más hermoso que había escuchado en su vida. Sofía siguió cantando sin detenerse, animando a Toñito con pequeños gestos, con una sonrisa cálida. «Qué bonito baila el pez. La. Fernando no podía creer lo que veía. Su hijo, el niño que no hablaba, el niño que miraba al vacío, el niño que parecía vivir en otro mundo. Estaba ahí, presente, conectado a través de la música. La sesión duró media hora, que se sintió como un instante mágico. Cuando terminó, Toñito volvió a su estado habitual, mirando la pared, en silencio. Pero algo había cambiado para siempre. Fernando salió del cuarto con lágrimas en los ojos, incapaz de contener la emoción. Sofía lo siguió, con una mirada comprensiva. «¿Lo vio, señor Alcántara?» «Sí, lo vi. Eso es solo el comienzo. Cada día avanzamos un poco más. Un día tal vez podrá decir palabras reales. Pero aunque nunca hable, ya está comunicándose. Ya está conectando. Eso es lo que importa». Fernando la abrazó, impulsado por la gratitud y la esperanza. Fue un abrazo torpe, inesperado, pero Sofía lo recibió con calidez y comprensión. «Gracias», susurró Fernando con la voz quebrada. «Gracias por devolverme a mi hijo». Sofía sonrió con una serenidad que lo reconfortó. «No me agradezca todavía, señor. Todavía tenemos mucho trabajo por delante». Pero Fernando ya había decidido algo. Pasara lo que pasara, Sofía se quedaría, costara lo que costara. Esta mujer había hecho en semanas lo que nadie había logrado en años, y él no iba a dejarla ir. Pero no todos estaban contentos con el progreso de Sofía. Mariana, la terapeuta conductual, había estado observando con creciente frustración, sintiendo su autoridad amenazada. Cada vez que visitaba la residencia para sus sesiones, encontraba a Sofía cantando con Toñito, tocando instrumentos, haciendo lo que ella consideraba juegos sin sentido, desviándose del protocolo. ¿Dónde estaba la estructura? ¿Dónde estaban los protocolos? ¿Dónde estaban los refuerzos conductuales que ella había diseñado con tanto cuidado? Un día, Mariana confrontó a Fernando, decidida a defender su territorio.
Señor Alcántara, necesito hablar con usted sobre la niñera. ¿Qué pasa con Sofía? Sus métodos son completamente anticientíficos. Está perdiendo el tiempo con música y canciones cuando debería estar implementando mi programa de terapia conductual de manera consistente. Fernando la miró fríamente, su paciencia llegando al límite. Su programa de terapia conductual no funcionó, doctora. Llevamos 3 meses y Toñito no ha mostrado ningún avance con sus métodos. Estos tratamientos toman tiempo. Sofía logró que mi hijo emitiera sonidos en 2 semanas, algo que usted no logró en 3 meses. Mariana apretó los labios conteniendo su ira. Esos sonidos no son lenguaje, señor Alcántara. Son solo imitación sin significado. Para mí, significan todo. Significan que mi hijo está ahí, que puede comunicarse, que hay esperanza. Con todo respeto, señor, la señora Sofía no tiene las credenciales para... Con todo respeto, doctora, las credenciales no me importan. Los resultados sí. Y Sofía está obteniendo resultados. Mariana se quedó en silencio, furiosa ante la desautorización. Entiendo, dijo finalmente con una voz tensa. Entonces supongo que mis servicios ya no son necesarios. No estoy diciendo eso. Usted puede seguir con sus sesiones, pero Sofía se queda y su trabajo con Toñito continúa. Mariana asintió rígidamente, sintiéndose humillada. Muy bien, señor Alcántara, pero le advierto que mezclar métodos puede ser contraproducente para el niño. Lo tendré en cuenta. Mariana se fue, claramente molesta, dejando tras de sí una atmósfera cargada de tensión. Fernando suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sabía que estaba tomando un riesgo. Mariana era la experta. Tenía los títulos, las certificaciones, los reconocimientos. Pero Sofía tenía algo más importante. Tenía resultados. Y por ahora, eso era lo único que le importaba. Pero Mariana no se dio por vencida, alimentada por su ego herido. Tenía demasiado orgullo, demasiada reputación que proteger. Si la gente se enteraba de que una abuelita sin títulos había logrado más que ella con un niño autista, su carrera estaría arruinada. Empezó a documentar todo lo que Sofía hacía con una meticulosidad obsesiva. Cada sesión de música, cada canción, cada juego. Tomó fotos, videos, notas detalladas y empezó a buscar fallas, cualquier cosa que pudiera usar para desacreditar a la niñera y recuperar su prestigio. Un mes después, Mariana volvió a hablar con Fernando, armada hasta los dientes. Esta vez, traía una carpeta llena de documentos como un arsenal listo para la batalla. Señor Alcántara, necesito mostrarle algo. Fernando levantó la vista de su computadora con impaciencia, interrumpiendo su trabajo. ¿Qué es ahora, doctora? Mariana puso la carpeta sobre el escritorio con un gesto dramático. He estado monitoreando los progresos de Toñito con los métodos de la señora Sofía. Y tengo que decirle que los resultados son preocupantes. Fernando frunció el ceño, sintiendo un mal presentimiento. ¿Preocupantes? Toñito ha mejorado más en el último mes que en los 3 años anteriores. Ha mejorado en algunos aspectos superficiales, señor Alcántara. Hace sonidos. Ocasionalmente mira a la gente, pero no hay avances reales en las áreas críticas. No ha desarrollado lenguaje funcional. No ha mejorado en sus habilidades de autocuidado. No ha reducido la frecuencia de sus crisis. Fernando abrió la carpeta. Había gráficos, estadísticas, análisis detallados, todo muy profesional, todo muy científico. Mire este gráfico, señor Alcántara.
Muestra la frecuencia de las crisis de Toñito en el último mes. Como puede ver, no ha habido una reducción significativa. Fernando miró el gráfico. Era cierto. Las crisis seguían ocurriendo casi todos los días. Pero había algo diferente. Las crisis son más cortas, dijo Fernando, y menos intensas. Glorita puede calmarlo con música. Mariana negó con la cabeza. Eso no es progreso, señor. Es dependencia. Si el niño solo se calma con música, ¿qué va a pasar cuando no haya música disponible? Estamos creando un patrón problemático. Fernando se frotó las sienes. ¿Qué sugiere entonces, doctora? Mariana se inclinó hacia adelante. Sugiero que despidamos a la señora Glorita y volvamos a mi programa de terapia conductual. Con dedicación exclusiva. Sin distracciones. Fernando la miró fijamente. ¿Usted quiere que despida a la única persona que ha logrado conectar con mi hijo? Quiero lo mejor para Toñito, señor Alcántara. Y la ciencia nos dice que los métodos estructurados son la mejor opción para niños con su condición. Fernando se quedó en silencio un momento. Pensaba en Toñito, en sus ojos cuando cantaba con Glorita, en la forma en que se relajaba cuando ella tocaba el pandero. Pensaba en las noches de gritos y desesperación, y en cómo ahora, por primera vez, había momentos de paz. No voy a despedir a Glorita, dijo finalmente. Mariana apretó los labios. Señor Alcántara, con todo respeto, creo que está dejando que sus emociones nublen su juicio. Y yo creo, doctora, que usted está dejando que su ego nuble el suyo. El silencio fue glacial. Mariana se levantó. Muy bien, señor Alcántara, pero le advierto que está tomando una decisión que puede perjudicar el desarrollo de su hijo a largo plazo. Y cuando las cosas salgan mal, no diga que no le advertí. Salió de la oficina sin despedirse. Fernando se quedó mirando la carpeta llena de gráficos y estadísticas. Estaría cometiendo un error. Era posible que Mariana tuviera razón, que los métodos de Glorita no fueran suficientes. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba otra perspectiva. Pero no tenía a nadie. Sofía ya no estaba. Sus padres habían muerto hace años. Sus amigos se habían alejado cuando él se encerró en el trabajo. Estaba solo, completamente solo, excepto por Glorita. Esa noche, Fernando bajó a la cocina a buscar algo de tomar. Encontró a Glorita sentada en la mesa, tomando té de manzanilla. Buenas noches, señor Fernando. ¿No podía dormir? Algo así. Fernando se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a ella. Glorita. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, señor. ¿Usted cree de verdad que puede ayudar a Toñito? No me refiero a los sonidos y la música. Me refiero a todo. A que pueda vivir una vida normal. A que pueda comunicarse de verdad. A que pueda ser feliz. Glorita lo miró con ojos sabios. Señor Fernando, ¿qué es una vida normal? Fernando no supo qué responder. Mi hermano menor era sordo, continuó Glorita. Nació sin poder escuchar nada. En esa época, la gente decía que nunca podría tener una vida normal, que sería una carga para la familia, que deberíamos internarlo en una institución. ¿Qué pasó con él? Glorita sonrió. Aprendió lenguaje de señas. Se casó. Tuvo 3 hijos. Trabajó toda su vida como carpintero. Murió a los 78 años, rodeado de su familia, pero podía comunicarse con el lenguaje de señas. Exacto, señor Fernando. No podía hablar como usted y yo, pero podía comunicarse a su manera, con su lenguaje.
Glorita tomó su mano. Toñito tal vez nunca hable como un niño normal. Tal vez nunca vaya a una escuela regular. Tal vez nunca tenga una vida como usted la imaginó para él. Pero eso no significa que no pueda ser feliz. No significa que no pueda comunicarse. No significa que no pueda amar y ser amado. Fernando sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. La doctora Mariana dice que sus métodos no son científicos, que estoy cometiendo un error al confiar en usted. Glorita asintió. La doctora tiene sus razones para pensar así. Ella cree en la ciencia, en los protocolos, en lo que se puede medir y cuantificar. Y eso está bien. La ciencia ha ayudado a muchos niños. Pero la ciencia no lo sabe todo. Señor Fernando, hay cosas que no se pueden medir. El amor de un padre, la conexión entre dos almas, el poder de una canción para llegar donde las palabras no pueden. Fernando se limpió las lágrimas. ¿Qué debo hacer, Glorita? Estoy perdido. Glorita sonrió. Debe seguir su corazón, señor. Y su corazón ya sabe la respuesta. Fernando asintió lentamente. Mi corazón me dice que usted es la mejor oportunidad que tiene mi hijo. Entonces, sígame dando esa oportunidad. Y yo le prometo que no lo voy a decepcionar. Fernando la miró. Esta mujer, esta abuelita sin títulos ni certificaciones. Esta desconocida que había llegado a su vida hace apenas un mes. Era la única persona que le daba esperanza. La única que parecía entender lo que necesitaba. Usted se queda, Glorita. Pase lo que pase. Usted se queda. Glorita sonrió. Gracias, señor Fernando. No se va a arrepentir. Fernando subió a su habitación con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Había tomado una decisión y estaba dispuesto a vivir con las consecuencias. Pero no sabía que las consecuencias llegarían más pronto de lo esperado. 2 semanas después, Mariana hizo su movimiento. Había estado recopilando información, hablando con otros profesionales, construyendo un caso y finalmente tenía lo que necesitaba, un informe, firmado por 3 especialistas reconocidos, declarando que los métodos de Glorita eran potencialmente dañinos para el desarrollo de Toñito. Mariana presentó el informe a Fernando con una sonrisa triunfante. Lea esto, señor Alcántara. Es la opinión de 3 de los mejores especialistas en autismo del país. Fernando leyó el informe con el ceño fruncido. Era devastador. Según los expertos, los métodos musicales de Glorita podían crear dependencias perjudiciales, podían retrasar el desarrollo del lenguaje funcional, podían dar falsas esperanzas a la familia. Recomendaban terminar inmediatamente el programa musical e implementar un protocolo de terapia conductual intensiva. Fernando se sentó pesadamente. 3 expertos, 3 opiniones profesionales, contra la palabra de una abuelita, sin títulos. ¿Qué debía hacer entonces? Mariana lo observaba, con satisfacción. Como puede ver, señor Alcántara, no soy la única que piensa que la señora Gloria está perjudicando a su hijo. Estos profesionales tienen décadas de experiencia. Sus opiniones son altamente respetadas. Fernando miró el informe. Miró a Mariana. Pensó en Toñito. Pensó en los sonidos que hacían cuando cantaba con Gloriña. Pensó en la mirada de paz, en sus ojos, cuando escuchaba la música. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Mariana asintió. Por supuesto, señor Alcántara, pero no se tome mucho tiempo. Cada día que pasa, el daño se hace mayor. Salió de la oficina.
dejando el informe sobre el escritorio. Fernando se quedó mirando el documento. 3 expertos contra una abuelita. La ciencia contra la intuición. Los títulos contra los resultados. ¿Qué debía elegir? Esa noche, Fernando no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en el informe, en las palabras de Mariana, en las promesas de Gloriña. A las 3 de la mañana, se levantó y fue al cuarto de Toñito. El niño dormía plácidamente. Su rostro estaba relajado, tranquilo. Fernando se sentó junto a su cama y lo miró. Este era su hijo, su único hijo, la única familia que le quedaba. Y tenía que tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. ¿Qué hago, Sofía?, susurró en la oscuridad. ¿Qué harías tú? No hubo respuesta, solo el silencio de la noche. Pero en ese silencio, Fernando recordó algo. Recordó a Sofía cantando para Toñito cuando era bebé. Canciones de cuna, melodías suaves. Recordó cómo el bebé se calmaba en sus brazos cuando ella cantaba. Recordó cómo la música siempre había sido parte de su familia. Y entonces lo entendió. Gloriña no estaba haciendo algo nuevo. Estaba continuando lo que Sofía había empezado. Estaba usando la música para conectar con Toñito, la misma música que su madre le cantaba. Fernando sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Gracias, Sofía, susurró. Gracias por mostrarme el camino. A la mañana siguiente, Fernando llamó a Mariana a su oficina. He tomado una decisión, doctora. Mariana sonrió, segura de su victoria. Me alegra escuchar eso, señor Alcántara. Puedo empezar el nuevo protocolo de inmediato. Fernando negó con la cabeza. No me entendió, doctora. Mi decisión es que Gloriña se queda y sus métodos continúan. Mariana palideció. Pero el informe dice lo que esos expertos piensan. Pero ninguno de ellos ha visto a mi hijo. Ninguno ha pasado tiempo con él. Ninguno sabe lo que yo sé. ¿Y qué sabe usted, señor Alcántara? Que mi hijo responde a la música, que mi esposa le cantaba cuando era bebé, que Gloriña está haciendo algo que funciona. No me importa lo que digan los expertos, me importa lo que veo con mis propios ojos. Mariana lo miró con furia contenida. Está cometiendo un error grave, señor Alcántara. Tal vez, pero es mi error para cometer. Es mi hijo, y yo decido cómo se le cuida. Entonces ya no necesita mis servicios. No, ya no los necesito. Mariana se levantó rígidamente. Lamentará esta decisión, señor Alcántara. Se lo garantizo. Tal vez, pero al menos podré mirarme al espejo, sabiendo que seguí mi corazón. Mariana salió, sin decir una palabra más. Fernando se quedó mirando la puerta cerrada. Había despedido a la experta. Había elegido a la abuelita. Esperaba no estar equivocado. Las siguientes semanas fueron intensas, sin Mariana. Gloriña tenía libertad total para trabajar con Toñito, y ella aprovechó cada momento. Las sesiones de música se volvieron más largas, más elaboradas, más personalizadas. Gloriña había notado que Toñito respondía mejor a ciertas melodías, a ciertos ritmos, a ciertas tonalidades. Empezó a crear canciones especiales para él, canciones que incorporaban su nombre, canciones que describían sus actividades diarias, canciones que expresaban emociones. Esta es la canción del baño. Cantaba Gloriña mientras lo llevaba a lavarse las manos. Lavamos las manos.
Las manos, las manos, con agua y jabón, jabón, jabón. Toñito no cantaba las palabras, pero tarareaba la melodía. Y poco a poco empezaba a anticipar las rutinas. Cuando Gloriña empezaba la canción del baño, él se levantaba y caminaba hacia el lavamanos. Cuando cantaba la canción de comer, él se sentaba a la mesa. Cuando cantaba la canción de dormir, él se acostaba en la cama. Era comunicación, real y funcional. Gloriña estaba enseñándole a entender el mundo a través de la música. Fernando observaba desde lejos, maravillado. Su hijo estaba cambiando, no dramáticamente, no como en las películas, pero cambiando. Había menos crisis, menos gritos, menos noches de desesperación. Y había algo más, algo que Fernando no había visto nunca antes. Toñito sonreía, no todo el tiempo, solo en ciertos momentos, cuando cantaba con Gloriña, cuando escuchaba su melodía favorita, cuando sentía el ritmo del pandero, pero sonreía. Y para Fernando, eso valía más que todos los informes, de todos los expertos del mundo. Un mes después del despido de Mariana, Fernando notó algo diferente. Estaba en su oficina, como siempre, trabajando hasta tarde. Pero por primera vez en mucho tiempo, no quería estar ahí. Quería estar en casa, con su hijo, viéndolo cantar con Gloriña. Cerró la computadora a las 5 de la tarde. Sus empleados lo miraron sorprendidos. El jefe nunca se iba tan temprano, pero Fernando no les dio explicaciones. Simplemente se fue. Manejó a casa con una sensación de anticipación que no había sentido en años. Quería ver a su hijo, quería escucharlo cantar, quería ser parte de su mundo. Llegó a la residencia y entró en silencio. Podía escuchar música viniendo del piso de arriba, la voz de Gloriña, el pandero y algo más, una voz pequeña, aguda, intentando seguir la melodía. Fernando subió las escaleras con el corazón latiendo fuerte. Se acercó al cuarto de Toñito. La puerta estaba entreabierta. Podía ver a Gloriña sentada en la mecedora, con Toñito en su regazo. Estaban cantando juntos. Estrellita, ¿dónde estás? La, 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 la. Fernando se quedó paralizado en el pasillo. Su hijo estaba cantando, no solo haciendo sonidos, cantando, siguiendo la melodía, moviendo los labios con las sílabas. Era la cosa más hermosa que había visto en su vida. Pero eso no era todo. Mientras Fernando miraba, Toñito hizo algo que nunca había hecho. Levantó la cabeza y miró a Gloriña a los ojos, directamente, sin apartar la mirada. Y sonrió, una sonrisa real, una sonrisa de conexión, una sonrisa de amor. Gloriña le devolvió la sonrisa, con lágrimas en los ojos. Muy bien, mi niño. Muy bien. Fernando ya no pudo aguantar más. Entró al cuarto. Toñito lo miró. Y por primera vez en 5 años, extendió los brazos hacia su padre. Fernando se congeló. No podía creer lo que estaba viendo. Su hijo que nunca lo había abrazado. Su hijo que se ponía rígido cada vez que intentaba tocarlo. Estaba extendiendo los brazos, pidiéndole que lo cargara. Fernando cruzó la habitación en 2 pasos y tomó a su hijo en brazos. Toñito no gritó, no se resistió. Se acurrucó contra el pecho de su padre y siguió tarareando la melodía de la canción. Fernando empezó a llorar, lágrimas de alegría, lágrimas de alivio, lágrimas de un padre que finalmente había encontrado a su hijo. Doña Lupita los miró con una sonrisa.
Le dije que los milagros toman tiempo, señor Fernando. Fernando no podía hablar, solo podía abrazar a su hijo y llorar y sentir, por primera vez en 5 años, que todo iba a estar bien. Esa noche, Fernando no volvió a su oficina, se quedó en casa, con su hijo, con doña Lupita, cenaron juntos. Por primera vez en años, Fernando se sentó a la mesa con Toñito y compartió una comida. El niño no hablaba, no miraba a su padre directamente, pero estaba ahí, presente, conectado de una manera que nunca había estado antes. Doña Lupita los observaba con una sonrisa. ¿Está empezando a verlo, señor Fernando? Fernando la miró con ojos húmedos. ¿Verlo? A su hijo, al niño que siempre estuvo ahí, esperando a que alguien lo encontrara. Fernando miró a Toñito. El niño estaba comiendo su cena con calma, sin crisis, sin gritos. Ocasionalmente tarareaba la melodía de la canción que habían cantado antes. ¿Cómo no lo vi antes?, susurró Fernando. ¿Cómo pude estar tan ciego? No estaba ciego, señor. Estaba asustado. Asustado de no poder llegar a él. Asustado de fallarle. Asustado de que lo rechazara. Fernando asintió. Tenía razón. Todo este tiempo había estado huyendo del dolor de no poder conectar con su hijo. Se había escondido en el trabajo, en las reuniones, en los números, porque era más fácil que enfrentar la realidad. Pero ya no iba a huir, ya no iba a esconderse. Iba a estar presente, iba a estar ahí, para su hijo. Costara lo que costara. A partir de esa noche, todo cambió. Fernando redujo sus horas de trabajo, delegó responsabilidades, empezó a llegar a casa temprano y se unió a las sesiones de música de doña Lupita. Al principio se sentía torpe, no sabía cantar, no tenía ritmo, se sentía ridículo tocando la pandereta. Pero doña Lupita lo animaba. No importa si canta bien o mal, señor Fernando. Lo que importa es que está aquí, que está presente, que su hijo lo ve. Y Toñito lo veía, por primera vez en su vida. Toñito veía a su padre, no como un extraño que aparecía de vez en cuando, no como una figura distante que vivía en la misma casa, pero parecía de otro planeta. Lo veía como parte de su mundo, como alguien que cantaba con él, que tocaba música con él, que estaba ahí. Y poco a poco, Toñito empezó a acercarse. Un día, mientras Fernando cantaba torpemente la canción de la estrellita, Toñito se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada, no lo miró directamente, pero se sentó junto a él, y eso fue suficiente. Fernando sintió que el corazón le explotaba de alegría. Muy bien, mi niño, susurró. Muy bien. Doña Lupita los miraba con lágrimas en los ojos. Está funcionando, pensó. Finalmente está funcionando. Los meses siguientes fueron de descubrimiento. Fernando aprendió cosas sobre su hijo que nunca había sabido. Aprendió que Toñito tenía oído absoluto. Podía identificar cualquier nota musical con solo escucharla una vez. Aprendió que le gustaban las melodías en tonalidades menores que le calmaban más que las mayores. Aprendió que su color favorito era el azul, no porque lo dijera, sino porque siempre buscaba objetos azules con la mirada. Aprendió que le gustaba el olor a lavanda, que se relajaba cuando doña Lupita usaba aceite esencial de lavanda en el difusor. Aprendió 1000 pequeñas cosas sobre su hijo, cosas que había estado demasiado ocupado para notar, cosas que había estado demasiado asustado para descubrir. Y cada descubrimiento era un regalo, un pedazo de su hijo que finalmente podía conocer.
un año después de que doña Lupita llegara. Toñito hizo algo increíble. Estaban en su sesión de música habitual. Fernando, doña Lupita y Toñito sentados en círculo en el cuarto. Doña Lupita empezó a cantar, brilla, brilla, estrellita. Toñito la acompañó, como siempre, la 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 la. Pero entonces, algo diferente pasó. Toñito dejó de tararear, abrió la boca y dijo una palabra, ya. Fernando se quedó paralizado. Doña Lupita contuvo la respiración. Toñito los miró a ambos y repitió, estrella. Era la primera palabra que Toñito había dicho en su vida y era la palabra de su canción favorita. Fernando empezó a llorar. No podía evitarlo. Las lágrimas salían solas. Dijiste estrella, susurró. Dijiste una palabra. Mi niño dijo una palabra. Toñito lo miró. Y por un momento, solo por un momento, sus ojos se encontraron. No fue mucho, solo un segundo. Pero en ese segundo, Fernando vio a su hijo. Vio al niño que había estado esperando todos estos años. Vio amor. Doña Lupita los abrazó a ambos. Lo logramos, dijo llorando. Lo logramos, señor Fernando. Fernando abrazó a su hijo con fuerza y Toñito, por primera vez, le devolvió el abrazo. La noticia de la primera palabra de Toñito se extendió rápidamente. Fernando llamó a la antigua agencia de Sofía para contarles. Quería que supieran, quería que todos supieran lo que doña Lupita había logrado. La agencia le pidió que escribiera un testimonio, un relato de lo que había pasado, de cómo una abuelita sin títulos había logrado lo que los mejores expertos no pudieron. Fernando escribió el testimonio con gusto. Lo tituló El milagro de la música y lo compartió en todas partes, en redes sociales, en grupos de padres de niños con autismo, en foros de educación especial. La historia se volvió viral. Miles de personas la leyeron. Cientos de padres le escribieron agradeciéndole por compartirla. Algunos incluso empezaron a usar la música con sus propios hijos. Y doña Lupita se convirtió en una celebridad. No lo buscaba, no le importaba la fama. Pero la fama la encontró de todas formas. Periodistas la entrevistaron. Universidades la invitaron a dar charlas. Expertos en autismo quisieron estudiar sus métodos. Doña Lupita aceptó algunas invitaciones, rechazó otras. No me interesa la fama, señor Fernando, le dijo un día. Me interesa ayudar a los niños. Eso es todo. Y siguió haciéndolo. Siguió cuidando a Toñito. Siguió cantando con él. Siguió enseñándole a Toñito a comunicarse a través de la música. Y los progresos continuaron. Después de la primera palabra, vinieron más: mamá, papá, agua, sol, palabras simples, palabras básicas, pero palabras. Toñito nunca hablaría como un niño normal. Los expertos tenían razón en eso, pero podía comunicarse, podía expresar lo que quería, podía conectar con las personas que amaba. Y eso era más que suficiente. Un día, Sofía volvió. Fernando estaba en su oficina cuando su asistente le avisó que la doctora Vasconcelos quería verlo. Fernando dudó. No tenía ganas de verla. No tenía ganas de escuchar sus críticas. Pero algo le dijo que debía hacerlo. Hágala pasar, dijo finalmente. Sofía entró. Se veía diferente, más humilde, menos arrogante. Señor Alcántara, gracias por recibirme. Fernando asintió fríamente.
¿Qué puedo hacer por usted, doctora? Sofía se sentó. Vine a disculparme. Fernando levantó las cejas sorprendido. ¿Disculparse? Sofía asintió. Leí su testimonio, el milagro de la música, y vi los videos de Toñito que compartió en las redes. Fernando esperó. Me equivoqué, dijo Sofía finalmente. Me equivoqué con la señora Gloria. Me equivoqué con Toñito. Me equivoqué con usted. Fernando no dijo nada. Estaba tan convencida de que mis métodos eran los correctos, que no pude ver lo que estaba frente a mis ojos. No pude ver que cada niño es diferente, que lo que funciona con uno no funciona con otro. Sofía bajó la mirada. La señora Gloria vio lo que yo no pude ver y logró lo que yo no pude lograr. Y en lugar de aprender de ella, intenté destruirla. Fernando la miró. La mujer frente a él no era la misma que había conocido hace un año. Esta mujer había sido humillada, derrotada, y eso la había cambiado. ¿Qué quiere, doctora?, preguntó Fernando. Quiero pedirle perdón a usted, a su hijo y a la señora Gloria. Quiero aprender de ella. Quiero ser mejor profesional. Fernando se recostó en su silla. La señora Gloria no guarda rencores. Ella le perdonaría si se lo pidiera. ¿Y usted, señor Alcántara? Fernando pensó un momento. Esta mujer le había causado mucho dolor. Había intentado separar a Gloriña de su hijo. Había puesto su ego por encima del bienestar de Toñito. Pero también había tenido el valor de admitir su error, y eso contaba para algo. La perdono, doctora, pero no la quiero cerca de mi hijo. Sofía asintió. Lo entiendo. No me lo merezco. Se levantó para irse. En la puerta, se detuvo. Señor Alcántara, una última cosa. ¿Sí? Cuide a la señora Gloria. Personas como ella son muy raras. No la deje ir. Fernando sonrió. No tengo intención de hacerlo. Sofía salió. Fernando se quedó mirando la puerta cerrada. Había cerrado un capítulo. Ahora podía concentrarse en lo que importaba. Su hijo, su familia, su futuro. 5 años después. Toñito tenía 10 años. Ya no era el niño silencioso que miraba la pared durante horas. Ahora era un niño que cantaba, que tocaba el piano, que se comunicaba a través de la música de maneras que sorprendían a todos. Había aprendido a leer, a escribir, a hacer matemáticas básicas. No iba a una escuela regular. Tenía tutores privados que usaban métodos adaptados a sus necesidades. Pero estaba aprendiendo, estaba creciendo, estaba viviendo. Y lo más importante, estaba feliz. Fernando también había cambiado. Ya no era el director general obsesionado con el trabajo que ignoraba a su hijo. Ahora era un padre presente. Un padre que cantaba con su hijo todas las noches. Un padre que había aprendido a tocar el piano solo para poder hacer música juntos. Había vendido la mitad de su empresa. Había delegado la mayor parte de las responsabilidades. Ahora trabajaba desde casa, unas pocas horas al día, lo suficiente para mantener el negocio funcionando. Pero su verdadero trabajo era ser padre. Y ese trabajo lo hacía más feliz que cualquier negocio. Y Gloriña seguía ahí. Tenía 73 años ahora. Estaba un poco más lenta, un poco más cansada, pero seguía cantando. Seguía haciendo música con Toñito todos los días. Ya no era solo la niñera. Era parte de la familia. Fernando le había ofrecido jubilarse con una pensión generosa, pero ella había rechazado. No me voy a ir, señor Fernando. Este niño me necesita y yo lo necesito a él. Y Fernando lo entendía.
Gloriña había encontrado en Toñito el nieto que nunca tuvo, y Toñito había encontrado en Gloriña la abuela que siempre necesitó. Eran familia, no por sangre, por elección, por amor. Un día de verano, Fernando y Gloriña estaban sentados en el jardín mirando a Toñito tocar el piano en la terraza. El niño tocaba una melodía hermosa, compleja, algo que había compuesto él mismo, porque resultó que Toñito no solo amaba la música, era un genio musical. Podía tocar cualquier instrumento después de escucharlo una vez. Podía componer melodías que hacían llorar a la gente. Podía expresar emociones a través de la música que nunca podría expresar con palabras. Fernando lo miraba con orgullo. Mira lo que lograste, Gloriña. Mira en lo que se convirtió. Gloriña negó con la cabeza. Yo no logré nada, señor Fernando. Solo le di la herramienta. Él hizo el resto. Pero tú le diste la herramienta correcta. La herramienta que nadie más vio. Gloriña sonrió. Todas las herramientas estaban ahí. Solo había que saber dónde buscar. Se quedaron en silencio, escuchando la música. Gloriña, dijo Fernando después de un momento. Sí, gracias. Por todo. Por mi hijo. Por mí. Por devolvernos la vida. Gloriña tomó su mano. No me agradezca, señor Fernando. Agradezca a su hijo. Él es el milagro. Yo solo fui el instrumento. Fernando miró a Toñito. El niño había dejado de tocar y los miraba desde la terraza. Y por primera vez, hizo algo que Fernando nunca olvidaría. Sonrió, una sonrisa amplia, una sonrisa de felicidad, y dijo: Papá, Gloriña, los quiero. 3 palabras. 3 palabras que lo cambiaron todo. Fernando sintió que el corazón se le rompía de la emoción. Yo también te quiero, hijo, dijo con voz temblorosa. Te quiero más que a nada en este mundo. Toñito volvió a su piano y siguió tocando. Fernando se quedó mirando a su hijo. Esta era su vida ahora. Esta era su familia. Este era su milagro. Y todo había empezado el día que llegó temprano a casa. El día que abrió la puerta del cuarto de su hijo. El día que vio a una abuelita sin títulos haciendo lo que nadie más había logrado. Ese día, Fernando había encontrado a su hijo y en el camino se había encontrado a sí mismo. La música seguía sonando en la terraza. Una melodía hermosa, llena de esperanza, llena de amor. La melodía de una familia que había sido reconstruida. Nota a nota, canción a canción, milagro a milagro. Y en el jardín, bajo el sol brillante de agosto, un padre y una abuelita escuchaban, con las mejillas húmedas, con una sonrisa que les iluminaba el rostro, con la certeza inquebrantable de que cada sacrificio había valido la pena. Porque al final, el amor siempre encuentra el camino. Siempre. Aunque el mundo entero te diga que es una locura. Aunque los especialistas te aseguren que es imposible. Aunque la oscuridad intente tragarse toda esperanza. El amor persiste, encuentra el camino. Y la música es solo otra forma de decir te quiero, con el alma. Otra forma de tender un puente, otra manera de ser, de existir. Toñito lo había sabido, inintencionalmente, desde siempre. Y gracias a doña Lupita, finalmente pudo compartir esa melodía con el mundo. Fin.